Buenas noches, Alintuta, Zapanka, Jojnequichisua, Jiménez, Kapanachaycuna. Estamos aquí ya listos y preparados para empezar nuestro seminario del día de hoy. Así que atentos, listos y preparados para poder, en este caso, un poco más aprender el quechua. ¿Ya? Vamos a hacer una Alintuta, gacho. Voy a compartir mi pantalla y empezamos de lleno todo lo que tenemos que aprender en esta noche. ¿Ya? Y Matata Junayatesun. Hoy día vamos a enfocarnos en la segunda pregunta. Pregunta número 2, o de las 5 preguntas que suelen venir, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Estamos aquí en la primera, en el primer criterio que se interactúa estratégicamente con el interlocutor. Y ayer hemos visto la pregunta 1 y 2, ahora vamos a ver la pregunta 3, 4 y 5. ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos responder? Confírmenme, por favor, si se ve la pantalla. Tengo Kunchu Manacho. Are. Rico como mi vida. Tengo Chancho. Rico Kuchani Yachach. Ya, cosa. Entonces, empezamos nuestro curso. ¿Ya? Vamos a seguir con Kalladinanchispa, Yachananchispa, y matan Ruwasunchiskun. ¿Ya? How are you doing? La pregunta nos dice lo siguiente. ¿Ya? Que pues, a ver, ya para eso un talleninta. A ver, si héroe es un ya para. Ya está, de Kukushanenta, ¿ya? Muy bien, estimados. Dice la pregunta aquí, ¿ya? Maipin Bagarer Hanki, ¿ya? Maipin Bagarer Hanki. Es la primera pregunta que nosotros vamos a ver. Maipin Bagarer Hanki. Fíjate, Maipin Bagarer Hanki. Luego nos da otra pregunta. Maipin Taitama Maikikuna Bagarer Hanku. Es la segunda pregunta. Y la tercera dice, auchuikikunamanta, ya, kunan, ima yachaykunatarak yuyarinki, ya, huilla rimuan. ¿Qué nos está diciendo en este caso la tercera pregunta? La tercera pregunta nos dice algo muy interesante, ¿ya? De tus abuelos, ¿qué costumbres de la vida de tus abuelos o abuelas recuerdas todavía, kunan yuyankira? Entonces, tenemos esas preguntas. Ahora, vamos a empezar uno por uno a desglosar cada una de estas preguntitas. ¿Ya? Entonces, empezamos, estimados amigos. Imani, Pica y Achaininchis. A ver, vamos a dejar ingresar a los demás. Hay varios que están ingresando recién. Ya está. Y dice, mira, una de las cualidades importantes, estimados amigos, que nosotros debemos tener en cuenta en la primera pregunta es esta. Dice, la primera pregunta nos ha planteado directamente un pronombre interrogativo. Ya, el primer interrogativo es el Maipin Pajarirhanki. ¿Qué nos está diciendo aquí? Para eso debemos entender algunas cosas muy importantes. Desglosando esto, nos encontramos con la siguiente idea. Nos encontramos con un pronombre interrogativo mai y el otro pi, que vienen a ser dos pronombres interrogativos. Mai pi. ¿Ya? Recuerda eso, mai pi. ¿Y van en Tascairi? ¿En dónde? Mai pi viene a ser en dónde. ¿Ya? Ahora, veamos lo siguiente. Mira, ya tenemos la preguntita. Mai. ¿Ya? Y matata kunan kaipi churasunchis. Nos dice dos recursos muy importantes. Mai, que significa dónde, ¿ya? Abrigue. Y pi, que es el sufijo logativo en. Entonces me están preguntando, en este caso mai pi, me están dando en dónde, me están preguntando, en dónde. Ahora,
Ojo, estimados amigos, aquí te voy a dar un detalle muy importante. Muchas veces cuando nos preguntan esta o nos plantean esta pregunta, tú dices, "May bajar el hanky", y tú dices, "Ojo, tiene". No, en este caso, estimados amigos, nos están dando un recurso muy importante, que es el pi. Y como te dije ayer, el día de ayer te dije, un asterisco, si la pregunta utiliza el sufijo pi, entonces mi respuesta también va a ser utilizando el sufijo pi. Y si mi pregunta me dice my pi, yo voy a utilizar lugar, porque el pronombre interrogativo o el sufijo pi es lugar. Y puedes decir, Cusco, vale, Cusco pi. Siempre. Entonces, la pregunta nos da my pi. ¿Y cómo podría responder yo esto? Cusco pi. Entonces, ya me están dando una idea. No puedes tú responder a la pregunta. Si te preguntan my pi, no puedes responder y decir Cusco manta, sino siempre tienes que seguir esta estructura del sujeto. My pi, y mi pregunta sería, my pi para el y pongo aquí, Cusco pi. Mira, fíjate, estoy utilizando la misma estructura, Cusco pi. Luego, pajarir hanki. Aquí pongo pajarir hanki. Ya está. Así podría, o así sería mi respuesta. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, muchas veces ya nuestras preguntas o las preguntas que nos plantean siempre trae toda la carga de la respuesta. Entonces, aquí estamos viendo que la pregunta sí o sí está viniendo con esta carga. Esta podría ser una de las respuestas más sencillas que tú puedas utilizar. Pero si deseas tú demostrar que sabes un poquito más del techo, ¿qué puedo decir? Tú puedes agregar a esta misma estructura, noca, pones coscopi, lo mismo de aquí, lo mismo esto, pones aquí. Noca, coscopi, pajarerjan. Y si quieres ser, ¿ya? ¿Qué es pajarerjan? Y más pajarerjan, Nacer. es nacer, ¿ya? Entonces me están preguntando, ¿en dónde naciste? ¿En dónde naciste? Entonces, mira, la primera respuesta es sencilla, no ka, o simplemente, Coscope Pajarerjani. La segunda respuesta un poco más amplia, no ka Coscope Pajarerjani. Si yo quiero sonar más correcto, más perfecto, puedo decir, no ka Coscope, ¿ya? Coscope, ¿qué? Pajarerjani. Esta podría ser otra respuesta. Entonces, tenemos tres posibilidades. Ahora, ¿qué va? De ustedes ya depende responder con uno de estos tres. Ya, si tú quieres responder con la primera forma, puedes hacerlo. Con la segunda forma, puedes hacerlo. Pero ojo, estimados, nunca te olvides que en el quechua siempre va replicándose el sufijo ¿de qué? El sufijo que utilizamos la pregunta. Maybe, Coscopi, Noca, Coscopi. Si tú has nacido en otro lugar, podrías también poner. Aquí hay algo importante que podemos agregar, estimados amigos. Si tú quieres en este caso definir o simplemente quieres especificar un lugar, puedes poner, ¿qué cosa? Denominaciones. ¿Ya? ¿Qué son esas denominaciones? Las denominaciones que tú utilizas para decir país, puedes decir región, puedes decir provincia, puedes utilizar distrito. Si tú eres de una comunidad, puedes utilizar distrito, ¿ya? Distrito, luego comunidad, hasta puedes hablar de una ciudad y último puedes hablar de una calle. Entonces, aquí también podemos hablar de denominación. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo digo país en quechua? Yo voy a poner y voy a decir suyo, ¿ya? País, y manejo más asesor sin chispi, suyo.
Región. Muchas veces dicen Sulca Suyu. ¿Ya? Puchuy Suyu. Provincia. Vamos a denominar como Guamani. Distrito. Vamos a denominar como Saya. Comunidad vamos a denominar como Ayllu. Luego tenemos ciudad. Ciudad vamos a denominar como Llajta. ¿Ya? Matawan, calle. Calle vamos a denominarlo Islu. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo puedo utilizar cada una de estas denominaciones en caso de que yo quiera utilizar? Por ejemplo, veamos la siguiente pregunta o respondamos adecuadamente. Si ya tenemos esta idea de utilizar, en este caso, estimados amigos, estas denominaciones, puedo hacer de la siguiente manera. Veamos, a ver, un momentito, vamos a cambiar el color para que se note. Aquí está, las denominaciones, ya tenemos las denominaciones. Entonces, en cuanto yo quiera responder, estimados amigos, ¿ya? En cuanto yo quiera responder, ¿qué voy a hacer? Y matan ruwaima kaipi, ¿ya? Y matan kaipi ruwaima. Hay algo importante que voy a hacer. Si te has dado cuenta, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Mira, fíjense. Yo voy a especificar. Koskopi pakarerjani, ¿ya? No va koskopi pakarerjani, ¿ya? No va koskopi pakarerjani, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer en este caso? Un momentito. Aló. Buenas noches. Dígame, maestro. No, se ha equivocado el número, no soy yo, se ha equivocado. Ujú. Ya, mira, fíjense. Lo que nosotros tenemos que entender aquí, estimados amigos, es lo siguiente. Cuando yo quiero poner en este caso, estimados amigos, la denominación, puedo utilizar lo siguiente, mira. Noja, Coscope Pajaderjan. Pero si yo quiero especificar con una denominación, voy a poner así. Noja, Cosco, y este sufijo pi que estamos viendo aquí, ¿a dónde se va a ir? Va a sobrar, vamos a dejar espacio, y aquí le pongo su denominación. Por ejemplo, es provincia, entonces pongo aquí, Cusco, Guamaní, Pi. Mira, fíjate, Cusco, Guamaní, Pi, Pajarerjani. Ahora sí, mi oración, ¿ya? Tiene mucho sentido. ¿Te das cuenta? Y ya no va a ser, pues, mi oración, como decimos, no coscope o pacaretani, sino ya le estoy dando una idea. No coscope paca o amanipi pacaretani. Ahora sí, la idea es más completa, ¿no es cierto? No cosco o amanipi pacaretani. Yo nací en la ciudad de Cusco. Puede ser una de las preguntas que podemos nosotros responder. Utilizando, ¿qué cosa? Denominación. Ahora, si tú quieres de un distrito, por ejemplo, puedes poner, primero, Noca. Si tú eres de Cusco, puedes poner Nocaca. Yo, por ejemplo, soy San Jerónimo. San Jerónimo, ¿qué cosa? Saya. Y agregas pi. Sayapi, paja, dir, ja. O sea, mira, fíjate, aquí estoy poniendo mi denominación. No haga San Jerónimo Sayape Pajarerjane. Y en todos estos casos, estimados amigos, estoy utilizando el verbo al final, Pajarerjane, Pajarerjane. Entonces, si tú quieres sonar más hablador de quechua, quieres demostrar a tu evaluador que tú dominas el quechua, apréndete algunas de estas denominaciones. Y eso te va a ayudar literalmente a sonar como una persona que habla más, que conoce bastante el quechua.
Porque si no utilizas esas denominaciones, tu quechua va a sonar muy pobre. Entonces, de acuerdo a eso nomás también puede ser tu calificación. Entonces, entendamos eso, ¿ya? Por ejemplo, Maipin Pajarer Hanki, Coscope Pajarer Hani. Pregunta, respuesta simple. No ka Coscope Pajarer Hani. Un poco más amplia, ¿ya? No ka Coscope Pajarer Hani. Diríamos en un nivel estándar. No ka Cosco Amaneipe Pajarer Hani. Ya estamos hablando de un nivel más avanzado, ¿eh? Y al final, no caca, tan Jerónimo se abre, pajarer, ¿ya? Podemos utilizar de esta manera nuestras respuestas. ¿Entendido? Vamos a hacer un segunda. ¿Me están entendiendo? Ay, ya sabía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira, les voy a dar un, como un algoritmo, ¿eh? ¿Cómo podemos responder? Vamos a poner aquí, algoritmo para responder. ¿Y cómo sería mi algoritmo para responder? Veamos, cuando te pregunten, Maipin Pajarejanki, tú vas a responder de la siguiente manera. No caca, y aquí ya vas a poner el nombre de tu ciudad, de tu provincia, de tu pueblo, de tu comunidad. Luego, aquí vas a poner, ¿qué cosa? Vas a poner el PIN, pero antes de eso vas a colocar la denominación. Ya está. Después de eso, pones el verbo. Pajarer, ja. Ya está. O sea, ahora sí. Si aquí pones tú, mira, estoy dejando la idea bien clara. Donde está con color moradito, a ver, llorar parece, ¿ya? Lo que está con este color, me dejas una ahí para, a ver, vamos a ver esta. Ya. Mira, donde está este colorcito, aquí vas a poner la ciudad, pueblo, comunidad donde tú vives. Ahora, a este lado vas a poner la denominación, ¿ya? ¿Cuál es la denominación que vas a poner? Si es distrito, provincia, lo que tú consideres. Pero lo que está con verdecito nomás va a ser el elemento que vas a cambiar. Y entonces normalmente tu oración diría, pues, Nogata, y aquí pongo ciudad. Arequipa, ¿ya? Cucho y Suyupi, Paja, Rirjan. Puedes poner, Nogata, Lima, Guamanipi, Pajarerjan. Y voy contestando de esa manera. ¿Ya? ¿Me entienden o no me entienden? Este es nuestro algoritmo para responder. ¿Ya? Coloca el nombre de tu ciudad. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados amigos? ¿Están claros con las respuestas? Maestro, si he nacido en un hospital, ¿es necesario que lo mencione o ya no? Puede ser que sí, puede ser que no. Puedes, si quieres ser detallosa, puedes responder, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos responder? Por ejemplo, si tú has nacido en un hospital y menos llevar, ¿ya? Dirías, por ejemplo, muy bien. Aquí está. No ganima, no caca, ¿ya? Ahora primero voy a poner el nombre. Imagínate que tú has nacido en el hospital Antonio Lorena, ¿ya? Antonio Lorena, ¿qué cosa? Campina, Huasipi, Paca, Rija. Ya está. Y aquí estoy poniendo siempre la denominación al final. Dice, Nocaja, Antonio Lorena Campina, Huasipi, Paca, Rirjani. Yo nací, ¿dónde? En el hospital Antonio Lorena. Esa sería la respuesta en este caso. No, Rafa, Antonio Lorena. Mira, fíjate,
Siempre, estimados, primero pones el nombre, luego vas a poner, en este caso el nombre vamos a poner con un color, otro colorcito, ¿ya? ¿Ya? Y la denominación Ampina-Huasi, que viene del hospital, pongo aquí. Ampina-Huasi, aquí está, ¿ya? Paja, Rirja. Así tendría que ser mi respuesta, ¿ya? Entonces, veamos. ¿Están entendiendo, no es cierto? ¿Están entendiendo o no? Ari, El algoritmo para Ari. responder, ¿ya? Entonces, Chena se te pongo con chingit. Evaluación piden, la rúbrica pide cosas ¿Cómo? terribles. Rebuscadas. Ya. Excelente, amigos. Ya hemos respondido la primera pregunta. Maipi pajarir hanki. Ahora me han planteado la pregunta número 2. Maipi taita mamaiki kuna pajarir hanko. Mira, fijémonos esto, ¿ya? Aquí ya te estoy dejando denominaciones, también aquí algunos detalles. Ahora, la segunda pregunta dice, Mai pintaita mamaiki kuna pajarir hanko. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Esa casita, amor. ¿Cómo se la ¿Ya? construye? Imagínate las que hay no manches, alin, canamba, ¿cómo podemos responder? Vamos a responder de la siguiente manera. Maestro, disculpe que lo interrumpa. ¿Puede, por favor, apagar el micro de todos? No me gusta. Interrumpen, maestro, por favor. Gracias. Sí, profesores, Milagros Barrantes. Estoy buscando a milagros. No, milagros venga esto. Maestra, toditos ciérrenos el micro y a la hora que usted nos hace las preguntas, lo vuelve a abrir. Por favor, maestro. Ok. Ya. Muy bien, estimados amigos. Ya está. Veamos lo siguiente. Ok. Dice, Maipin, Taita Mamaikikuna, Pajarir Hanko. Mira, fijémonos esto. Tus papás, tus padres, ¿dónde nacieron? ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente, estimados amigos. Maipin, Taita Mamaikikuna, Pajarir Hanko. Esa es la pregunta. Ahora, estamos siguiendo la misma estructura del MAIPI. Recuerden esto, estimados amigos. Si tú le agregas una N aquí, como dice MAIPI, no va a perder la esencia. MAIPI sigue traduciéndose el MAI como ¿dónde? ¿Ya? ¿Dónde? ¿Dónde? Luego tenemos el sufijo pi, que viene traduciéndose como en. Y esta M, cuando ustedes se encuentren o cuando les pregunten utilizando la M, tengan en cuenta lo siguiente, que simplemente es un recurso complementario que tiene la única función de darle más intensidad a nuestra oración. Cuando yo digo Maipi, es un poco seco, Maipi Tianqui. Pero cuando yo digo Maipi Tianqui, te estoy dando esa idea, oye, ¿dónde vives? Pero le estoy dando seguridad. Entonces, este es un validador o simplemente enfatizador. Ahora, lo que nos ha planteado en este caso, estimados amigos, estamos hablando de personas. Taita Mamaikikuna. Taita Mamaikikuna, literalmente, estimados, se traduce como tus padres. ¿Dónde están tus padres? Imenas Kamari. Ya, Imenas Kamari, Kutichini. Ya tengo aquí ya, Taita Mamaikikuna, tus padres, voy a responder. ¿Ya? Por ejemplo, a Taita Mamaikikuna puedo reemplazar de esta manera. Taita Mamaikikuna. ¿Qué es Taita Mamaikikuna? Tus padres.
Entonces, aquí tú puedes responder de ellos. Entonces, mira, veamos lo siguiente. Ya tenemos el análisis de cómo está organizado nuestra pregunta. ¿En dónde tus padres Pajarir Hanku? ¿Qué es Pajarir Hanku? Pajarir Hanku nacieron. Ya. Esa es la pregunta. ¿En dónde nacieron tus padres? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo voy a responder? Tengo varias opciones de respuesta. Opciones de respuesta. ¿Y cuáles serían mis opciones de respuesta? Si me preguntan, tengo algunas opciones. ¿Y cuáles son esas opciones de respuesta? Opción 1, ¿ya? En la opción 1 solo vamos a hablar de un lugar, de frente. Puedo responder y decir, Coscopi, Coscopi. Puede ser una respuesta muy corta. Coscopi. Si quiero ser más amplio, pongo aquí, Coscopi, Pajarir Hanku. Mira, Coscopi, Pajarir Hanku. Ah, si quiero ser un poco más amplio, puedo decir, Taita, Mamaikuna, Mamai, Taita, Mamai, ¿ya? ¿Qué cosa? Coscopi, Pajarir Hanku. Si se me hace difícil, simplemente puedo decir, Paikuna, Cosco, P, Pajarir Hanku. O sea, podemos utilizar estas respuestas que nosotros queremos. ¿Ya? Entonces, mira, veamos. Ya, Taita Mamaikikuna, Maipin Pajarir Hanku, me están diciendo. Entonces yo respondo o puedo utilizar cualquiera de estas respuestas que yo estoy planteando. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer tú? Vas a elegir la pregunta, ¿ya? O la respuesta que más puedes utilizar, ¿ya? Con el que más te adecues, ¿ya? Aquí dice, con cabeza de tapping, por ejemplo, no se equivoquen, aquí nos dan una respuesta, un tal Raimundo Salazar nos dice, no papa teita mamaikunaka, pajarirjanku, con cabeza de tapping. Haciendo una corrección, está mal organizado la estructura gramatical, porque al final tiene que ser el verbo, ¿ya? Kunan kamapas teyapin tian, tiakungi, ¿ya? La última parte sí está bien. Mira, veamos. Entonces, podemos escribir. Taita mamai. Kunaka, podemos poner aquí si deseamos. Taita mamai. Kunaka, osupe, pajareja. Y si no, puedes poner Taita mamai kunaka, taita mamai kunaka, Cosco, llaqtapi, paqarir hanku. Ya está. Puede ser estas posibles respuestas. Y entonces tú eliges cualquiera de estos. ¿Cómo te vas a adecuar con cada uno de ellos? Tenemos posibles respuestas. ¿Ok? Entonces, kang mandañe con ang opción para che kanya munas kaiji imagina que te habría de parigina utichi. Pero también te voy a dejar una estructura que podría servirte demasiado. Por ejemplo, diría, algoritmo de cómo responder en este caso esta pregunta. Si me han preguntado, dice, mamaiki, maipin, pajarir ham, o taita mamaiki, kuna maipin, pajarir hambo, puedo poner la más sencilla. Paikuna, ahora pongo el lugar. Lugar. Ya está. Después del lugar le pongo pi. ¿Qué hay mandado? Pajarir ham. Ya está. Este va a ser mi algoritmo. Este va a ser. Paikuna, y el lugarcito que voy a poner aquí con otro color, es el elemento que tengo que cambiar
transformar esto. El lugar sí. Entonces yo puedo decir, paikuna, limapi, pajarezcanco. Paikuna, coscopi, pajarezcanco. Si ellos han nacido en una comunidad, puedes poner, paikuna, ¿dónde? ¿En qué comunidad han nacido? Paikuna, diríamos, por ejemplo, mi pueblo se llama Sonjo. Sonjo, ayupi, pajarezcanco. Ya está. Y ya di mi respuesta a la pregunta. Paikuna, Sonjo, ayupi, pajarezcanco. ¿Ya? Y aquí me dice, Sicuani. Puedes poner, puedes poner, Paikuna, Sicuani. Sicuani de mis amores. Ya. Sicuanipi, Pajarijanco. ¿Ya? Puedes escribir así tu respuesta. Va a depender mucho de ustedes, más estimados amigos, pero lo que sí van, elementos que nunca van a cambiar son Paikuna, el pi, ¿ya? Y el elemento que va a cambiar es el lugar. Paja, dir, ham. ¿Te das cuenta? Sicuani. ¿Ya? ¿Por qué no lo pongo con K, Sicuani? Porque es un nombre propio y no quiero cambiar muchas reglas. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, estimados? Uma kichis maikun chimenan campas. Cosa ya chachi, cosa. Ya chachi, Ari. Cosa. Excelente, estimados. ¿Ya? Entonces, por favor, traten de repasar, practicar todo lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Pueden preguntar, estimados Tapucamuichis. Ya, chache, si mis papás han nacido en distintos lugares. Tú puedes, en este caso, dividir. Ya tienes el algoritmo. Vamos a dividir. Puedes poner lo siguiente. ¿Ya? Mira, aquí, estimados amigos, entra en uso algo muy importante. ¿Ya? El sufijo taj. ¿Qué es el sufijo taj? ¿Ya? Este es un caso que podemos decir comparativo, que se traduce al castellano como y. Por ejemplo, ¿cuál es ese caso comparativo? Un sufijo que nos da esa idea de comparar en este caso. Yo digo, Rolly nació, ahora nació en Cusco, podemos decir. Y este comparativo, ¿ya? Y Juan en Lima. Ya, mira, esta oración. Cuando mis papás nacieron en otro lugar que no ha sido Cusco, y mi mamá nació en otro lugar, puedo utilizar esta misma estructura. ¿Cómo puede ser en este caso? Rolly nació en Cusco y Juan en Lima. Estoy comparando a dos personas, ¿ya? Y digo, Rolly en Cusco. Cuscopi, Pacarirjam. ¿Ya? Pacarirjam. Esa es mi respuesta. Rolly, Cuscopi, Pacarirjam. Ahora, recuerden, estimados, cuando nosotros encontramos este tipo de relaciones donde existen dos personas, Rolly y Juan, y estoy comparando, este elemento que estoy encontrando aquí en medio, y es el que me permite comparar. ¿Ya? Y aquí pongo, Rolly, busca el segundo sujeto de toda esta oración y viene Juan. Y pongo aquí, Juan, a ver qué es. Juan, y esta I que estoy poniendo aquí, que lo voy a poner con color verde, ahora se convierte en taj. Aquí se viene este famoso. Entonces, Rolly, Coscope, Pajarerjan. ¿Cuántas? ¿Qué cosa? Mapi. Puede ser
¿ya? Limapi, pajarer. Para no perder la esencia. Puedo poner el conector de esa manera. Entonces, tenemos ahí, mira, role rostro pajarer, cuántas limapi pajarer. ¿Ya? O en algunos casos, estimados, podemos poner lo siguiente, ¿ya? ¿Qué podemos poner en este caso? Un momentito. Si tú no quieres en este caso, estimados amigos, poner, ¿ya? Puedes poner de la siguiente manera en tu respuesta. Roli, área, oscopi, cuánta, limapi, pa, ja, rirhan. Ya está. Puede ser una opción válida, pero normalmente, estimados, suele utilizarse la primera opción que estamos viendo aquí arriba. Roli costupe pajarerjan, cuántas limape pajarerjan. Esta opción 1 que voy a resaltar es la opción más atinada que te va a evitar muchos errores. Aquí abajo, por ejemplo, role costupe cuántas limape puede ser una expresión ambigua que te puede generar confusión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estamos poniendo el pajarerjan al final? Imanasti, Imaraiku. En el quechua todo tiene una razón. En el quechua, estimados amigos, como saben, existe una estructura. ¿Y cuál es la estructura? La estructura es que siempre el verbo va al final. Role, costope, pajarerjan. ¿Cuántas limape? Pajarerjan. Aquí estamos hablando de dos oraciones. Role, costope, pajarerjan. ¿Cuántas limape? Pajarerjan. Y esas son dos oraciones. Y si tú pones, por ejemplo, aquí dice, si pongo pajarerjan antes del nombre, pajarerjan role costope. Si yo pongo esto antes, pajarerjan role costope, puede entenderse, pero gramaticalmente está mal. Gramaticalmente es una oración que tiene error, ¿ya? En la estructura. ¿Ya? ¿Cómo se dice en quechua? Iñi. ¿Entendido? ¿Me han entendido, sí o no? ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. A ver, dudas, preguntas, comentarios. Tampoco Yucancho, Manacho Campas. Estoy atento para escuchar sus preguntas. Muy bien, muy bien. Denle me gusta, dice, a nuestra transmisión. Estamos transmitiendo por YouTube y por TikTok, estimados amigos. Empezamos, continuamos. Entonces, ya tenemos role, coscope, pajarerjan, cuántas limape, pajarerjan. Role, coscope, cuántas limape, pajarerjan. Podría ser también otra estructura. ¿Ya? Y ahora, vayamos aquí. Nos decían, ¿cuáles serán las posibles respuestas para mi pregunta? ¿Qué pasa si mi mamá nació en otro lugar y mi papá en otro lugar? Siempre pones aquí. Tai, pones. Limapi, paca, rirjan. Y luego pongo, mamaita, ¿dónde? Oscopi, paca, rirjan. Ya está. Ya has completado tu respuesta. Podemos utilizar así. Tai, limapi, paca, rirjan. Mamaita, oscopi, paca, rirjan. Esta, por ejemplo, es una oración válida porque tenemos dos opciones. Tai, limapi, pajareta. Oración número 1. Y aquí, mamaita, oscope, pajareta. Oración número. ¿Podemos utilizar? Sí. ¿Ya? Claro, puedes utilizar también la coma, pero en este caso, a veces no se utiliza la coma por una situación, porque aquí estás utilizando el taj. ¿Ya? Porque es una conjunción. Entonces, ¿entendido? ¿Ya? Alguien más Manacho, pero en este caso estamos hablando de la oralidad, estimados amigos. ¿Ya? Estamos hablando de la oralidad. ¿Preguntas, dudas? Profesor, también se puede decir la mamá está pajarirán coscoliacapi.
Ya, mira, vamos a escribir literalmente tu respuesta. Mamayqa, ya, paqarirqan, qusqu, llaqtapi. Ya. ¿Se entiende correctamente, ya? Las preguntas. Mamayqa, la respuesta. Mamayqa, paqarirqan, qusqu, llaqtapi. Pero para todos, estimados amigos, aquí tenemos un error. ¿Cuál es el error que se observa? ¿Alguien? ¿Cuál es el error que se observa? La estructura del top. ¿Cuál es la estructura? A ver. Lo Mira, observo, tenemos tiene ¿ah? al final. El verbo Objeto, tiene que ir al final. Objeto y el verbo al Objeto, final. verbo. objeto está postulado al final las puesto. Y pajarirja, el verbo ha puesto al inicio. Entonces mejor cambiamos. Sujeto, objeto y verbo. Ahora sí. Pues mamá está postulado. Pajarirja. Y aquí puedes utilizar lo siguiente. Taitaita. Mira, fíjate. Taitaita. ¿Dónde? Pones Lima. Uy, uy. Lima. Llaqtapi. ¿Qué cosa? Pajarirja. Pajarita. Ya. ¿Me entiendes? Entonces podemos utilizar de esta manera, estimados amigos. Alincho Manacho y Manen Campas, ¿me están entendiendo? Sí, Ay, sí, maestro, continúe, por favor. Allí mi yacuchi. El tag, no se olviden, el tag siempre es para comparar oraciones, para comparar acciones que realizan dos personas. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos. Esas son las preguntas. ¿Alguna otra pregunta, estimados amigos? Cotapuy, Cancho, Manacho. Veamos. Cancho, Tapuy, Manacho, Manacho, Jusco, Lactate, Pajarero, Cantaita y también, Lactate, Pajarero, Can. Con cancho. Manan, Cancho. Muy bien. Entonces, estimados amigos, todos, vamos a poner distintamente. Ya está. Ya tenemos aquí todo el material que estamos trabajando. ¿Ya? Ahora, vayamos aquí abajo. ¿Ya? Hasta ahí estamos con la segunda pregunta. ¿Ya? Ahora nos dice, Aguicheiki con manta. Vamos a agregar el tamaño aquí abajo. La última pregunta que nos plantea lo siguiente. Tarararán, ya está. Ya, aquí está. Dice, mire. Aguicheiki con manta. Kunan. Ya, yo pienso que es Aguicheiki con manta. ¿Ya? Awichayki kunamanta kunan ima yayaykunatara yuyarinki. ¿Ya? Willarimuway. ¿Ya? Ojo, estimados amigos. Por ejemplo, aquí te voy a dar esa idea, estimados amigos. Mira, veamos lo siguiente. Mira, awichayki kunamanta kunan ima yachaykunatara yuyarinki. Es decir, de tus abuelitos, hoy qué conocimientos, costumbres todavía recuerdas. Willari, muy. Ahora, analizando esta oración, ya estamos utilizando el pronombre, o digo, el sufijo manta, que es de origen, ¿ya? Aquí vamos a utilizar kunan, que es un adverbio de tiempo, hoy, ¿ya? Ima yachei kunatara, ima, pronombre interrogativo, ¿qué? Que Yachaykunatataj Yuyarinki, ¿qué saberes, costumbres todavía recuerdas? Willari More. Ahora, estimados amigos. Ay, ay, ay. Veamos. Mira. Un ratito ya.
Ya, veamos. Y me da la cachaños, mira, voy a observar para checo. Aquí, cuando encuentras esta palabrita, Willarimuay, ¿ya? Es una expresión que dice, cuéntame, hacia mí, Willarimuay. Y si tú quieres responder, en este caso, con el Willarimuay, ¿cuál sería la respuesta? ¿Ya? Entonces, sería el 6. Por ejemplo, ¿ya? Yo puedo utilizar mi misma respuesta o mi misma pregunta para responder. Awi kuna manta. Yo puedo responder. A, wi, chay, kuna manta. Ya está. ¿Ya? Ahora voy a utilizar ima y chay kuna tada hiyarinki. ¿Ya? Awi kuna manta. Noja. ¿Ya? Ahora aquí entra todo lo que tú quieres decir. ¿Ya? ¿Qué cosa aprendiste de tus abuelitos? Y al final pones Yuya, di. Ya está. Entonces, ya me está dando una idea de cómo voy a responder. Con la manta, no, y aquí en este espacio vas poniendo, ¿qué cosa? Cada uno de las costumbres, tradiciones, qué es lo que recuerdas hasta ahora. Y al final pones Yuya Ri para completar tu idea. Entonces, Imatarata misma, ¿qué es Awicheigunamanta? Awicheigunamanta significa de tus abuelitos, ¿ya? De tus abuelitos, ¿ya? De tus abuelitos. Dice, ahora, ¿qué costumbres recuerdas? ¿Qué costumbres recuerdas? Y luego me dice, Willarimuay, cuéntame, ya. Es lo que nos están diciendo en este relato. Entonces, ¿y matas caño ya de tus abuelitos? ¿Qué se acuerdan? Yo me acuerdo muchas cosas de mis abuelos. ¿Ya? Podría decir, por ejemplo, mi abuelo, ¿qué me ha enseñado? ¿Ya? Tal vez me ha enseñado a trabajar la chacra, me ha enseñado a arar, me ha enseñado a cortar leña, a criar patos, o sea, son actividades, costumbres que nosotros podemos, ¿ya? Recordar. Aunque una mandanoca, por ejemplo, puedo decir, alpa, yam, ahí, ta, ¿ya? Yuyari. Puede ser, alpa, yankait. ¿Qué más? Uywa, kuna, michita. Yuya, sí. Uywa, kuna, michita, ima, yuyari. Puedo utilizar dos cositas, estimados amigos, aquí, que van a ser muy cruciales y van a ser cosas que tú vas a enumerar. Aquí dice, ima yachai kunatara yuyarinki. Te están hablando de, ¿ya? De varios. No te dicen ima yachai yuyarinki, ima yachai kunata. Entonces aquí, estimados amigos, te voy a enseñar algo que te va a ayudar bastante. Mira, fíjense. Delante, hace ratito, hemos hablado de lo siguiente. Hemos hablado de la conjunción que se utiliza bastante en el castellano, es la I, ¿no es cierto? Pero, estimados amigos, lo que tú tienes que entender de esto es lo siguiente. En el quechua, existen, ¿ya? Existen tres tipos. Existen tres tipos. Entonces, ¿ya? Existen tres tipos de la conjunción I. ¿Y cuáles son esos tres tipos? ¿Ya? El primer I es una conjunción, nosotros utilizamos
es el famoso, estamos viendo, ¿qué dice? A ver, otra vez. Ya. Y, Gate, ya te voy a explicar. Y que se llama contrastativo. Contrastativo. Luego utilizamos otra vez el y, que viene a ser enumerativo. Enumerativo. Y por último, utilizamos el y, que viene a ser interrogativo. Esos son los tres que suele utilizarse en el caso del quechua. Entonces, ¿cuál de ellos yo voy a utilizar? En este caso, estimados amigos, como nos da la idea, vamos a utilizar el i enumerativo, solamente para enumerar, porque me está pidiendo que yo debo enumerar, ¿qué cosa? ¿Ya? ¿Qué cosa? Estoy aquí enumerando las acciones que yo recuerdo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son esas acciones que yo voy a recordar? ¿Cómo utilizo el enumerativo? El enumerativo, o en este caso el contrastativo, empezamos. Siempre, estimados amigos, el contrastativo va a ser el famoso tag. ¿Ya? O pongamos aquí, mira, el contrastativo es nuestro famoso tag. Este es nuestro contrastativo. El enumerativo va a ser literalmente el IMA, enumerativo. Y por último, ¿ya? El interrogativo que nosotros vamos a conocer es el famoso RI. Entonces, tenemos estos tres. Entonces, cuando yo hablo de contrastativo, ¿de dónde nomás hemos aprendido? Hemos dicho, ¿ya? Rolitakin, ¿ya? Y digo, ¿cuánta? Uclia. Este es el enumerativo. Aquí está. ¿Cuánta? Y aquí he puesto el ta. Para enumerar. Esto es exclusivamente para enumerar. Y estoy utilizando esto, mira. Esto mismo de aquí, estoy utilizando. Este es el enumerativo. Ahora, cuando yo digo el contrastativo. Ahora, cuando yo quiero hablar del enumerativo, estimados amigos, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Aquí yo tengo el famoso IMA. ¿Y en qué situación utilizo? Cuando quiero enumerar actividades, cosas, personas, a eso. ¿Y dónde se coloca? En castellano normalmente nosotros decimos ya, yo canto, mira, fíjate, yo canto, coma, bailo, coma, juego y lloro. Esa sería. Pero aquí estoy enumerando cosas y me quedé con algo muy interesante aquí. Este famoso y. Y entonces, ¿cómo esto se va a traducir al quechua? De la siguiente manera. No canto, taquini, bailo, tuzuni, ¿ya? Tuzuni, juego, ugliani, lloro, wakani. Y al final del wakani pongo, ¿qué cosa? Y así se enumera en esta situación, estimados, o se utiliza el pronombre o el sufijo, la conjunción, en este caso, enumerativa. Aquí está. ¿Te das cuenta? Entonces, esto debemos saber utilizar cuando queremos responder a la pregunta. No matar aquí ni tu son de Puyane Wakane, ima. En vez de decir yo canto, bailo, juego y lloro, el ima siempre se va a trasladar al final de la expresión. ¿Me entiendes? Entonces, teniendo ya en cuenta esto, ¿qué voy a hacer? Si a mí me pide mi papá, la verdad dice, hay una manta noja, hay palancaita, hay uyuacuna, ¿ya? Uyuacuna michita, coma, ¿ya? ¿Qué más aprendí? Huaca, jatita, podría ser,
Ima, yuya, rin. Ahora, el ima recién he puesto al final, porque aquí recién viene lo que estoy enumerando. ¿Te das cuenta? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, vamos a poner así con. ¿Ya? Ahí de nos dice que no estamos ahí. Ya, muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Está muy bien, Manacho? Maestra, una pregunta. Por cada interrogación que hagan, tiene un tiempo límite para responder. 2 minutos. Hay 2 minutos. Ajá, por ejemplo, en este caso, nos dan una pauta muy importante. Por ejemplo, en el primer bloque solo tenemos 2 minutos para responder. Y en estos 2 minutos tenemos que responder como sea, utilizando nuestras, o lo que estamos aprendiendo. Ya, por ejemplo, las preguntas son exclusivamente para 2 minutos. No se puede durar más, ¿ya? ¿Ya? ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, dice saberes, ¿eh? Y aquí hay una taza y el ¿qué saberes? En el caso de saberes, también aprendemos más que todo costumbres, ¿eh? Entonces, veamos eso. Hay palancaita, o yomichita, o ajatite. ¿Qué más? Por ejemplo, si hablamos de saberes, también podemos plantear otra respuesta. Auche y no ja, ¿qué dice? ¿Qué cosa más? ¿Qué saber? ¿Ya? Apukuna, ¿ya? Apukunawan, rimaita, uno, apukunawan rimaita, ¿ya? Por ejemplo, a curar con hierbas, ¿ya? Kurakunawan, campita, mira, kurakunawan, campita. ¿Qué más? El buen vivir podría ser, ¿eh? Alguien causaita, ima, yoyare. Y eso es lo que hemos aprendido de nuestros, ¿ya? Abuelitos. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, se les está dando todo ya masticadito para que ustedes que aprendan durante estos días, repasen, y si es posible vayan pues con estas. Lo más seguro es que las preguntas muchas veces no cambian, ¿ya? Y si me dicen, Che Mantari, muy bien. Algunos, cuando ya saben todo esto, te pueden preguntar, como dice aquí, Che Mantari, y matos Che Mantari. Che Mantari quiere decir, ¿Qué más? y ¿Qué más? después, ¿ya? ¿Qué más o después? Eso también podemos utilizar. ¿No sé? ¿Ya? Che primero, después chinchimano, si no dicen Che Mantari, ¿ya? ¿Cómo podemos decir? En este caso, ¿ya? Y yo puedo responder, Chaimanta, igualito. O sea, estimados amigos, Chaimanta después, luego, puedes responder así. Chaimanta, puede seguir enumerando. Por ejemplo, me ha enseñado a curar con cuy, puede ser. Chayua. Ya. Howiwan, jampita, ya, juan jampita, y mataban. Por ejemplo, pueden preguntarte, y mataban también, Cuba jampita, puedes poner Kujawaita, Ima, Yachachi, Warja. Ya está. Entonces, igualito, estimados, aquí estamos colocando, en este caso, el verbo. ¿Ya? Entonces, así podemos utilizar cada uno de los, o así podemos plantear nuestras respuestas. ¿Ya? Alguien, Yumanachu, preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien tiene una duda? Ayayame.
¿Alguien por aquí tiene una pregunta? Aliyan Chucacha, muy bien. ¿Ya? Esa es la primera pregunta, estimados amigos, ¿no? La pregunta número, ya, la pregunta número 3. 3 o 2, ya. Ya tenemos este. Creo que sí me están entendiendo, si no me equivoco, ya, ya tienen todo listito aquí. Les va a pasar todo, no se preocupen. Ahora, estimados, tenemos otra posible pregunta, ¿ya? Esto sí es una de las más usuales también, ¿ya? Que suele venir en las evaluaciones, ¿ya? Mayrentas Kanmari, ¿ya? ¿Cuál sería en este caso? Mire, dice, Maiping Yam Kanki, Yachatispaikir Fikunari, Imainatas Kanko, Imainatan Paikuna Suanta, Paikunamanta, Asuanta Yuyarik Imatam, Willarimu. O igualito, aquí nos van a hablar de Willarimuay, 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 cuéntame, 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 todo quieren que les cuentes, ¿eh? Entonces, nosotros debemos estar preparados para contarle lo que está pasando, ¿ya? Entonces, veamos, estimados amigos. Ahora, la primera pregunta, aquí nos plantea lo siguiente. ¿Cuál es la primera preguntita nos está planteando? Maipim Yang Anki. ¿Qué es ese Maipim Yang Anki? Y Matkangma. Ya. Maipim Yang Anki. ¿Dónde trabajas? ¿En dónde trabajas? Esa es mi pregunta. ¿Y cómo voy a responder a esta pregunta? Y me han a Fukushima. ¿Cómo puedo responder? No fallan. A ver. Ñuqa yachaywasipi San Isidro Labrador llankani. Ñuqa Alpa Llankani. San Isidro. Labrador llankani. Yeah. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien manacho? No. ¿Qué está mal? Ojo, ojo, ojo. Ya. Estimados amigos, lo que tú tienes que aquí entender es lo siguiente. Estructura. Estructura. Mira, fíjate lo siguiente. Ya. Mira. Para toditos, te voy a dar un tip. Por ejemplo, cuando tú pones el nombre, ¿ya? Ojo, ojo para todos. El nombre siempre va a ir antes de la denominación. Eso es una característica muy importante. Por ejemplo, nombre, San Isidro. San Isidro. Entonces, este es el nombre. Pero ¿cuál es la denominación? La denominación, estimados amigos, es colegio o institución educativa. Recién pongo Yachay, UAS. Entonces, en esta pregunta, por ejemplo, vuestra compañera nos ha planteado una idea muy interesante. Ya puse mi nombre, como así en todos los casos hemos puesto, por ejemplo, de lugares, de pueblos, comunidades, y luego viene la denominación, y aquí recién viene denominación. O sea, en el quechua siempre va a existir esa contrariedad, porque tú dices, ¿cómo dicen en el castellano? Colegio San Isidro, ¿ya? Isidro Labrador, ya está. Pero en el quechua no siempre va a funcionar esta estructura, ¿ya? Porque aquí primero has puesto la denominación y luego le has puesto ya su nombre. Esto no funciona, no va, no trabaja, estimados amigos, en el quechua. Si tú vas a escribir así, tu oración va a ser totalmente incoherente. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Es al contrario, ¿ya? Entonces dice, mira, San Isidro Labrador y H igual.
Entonces, cuando a mí me preguntan y me dicen, a ver, ya me dicen, Mike Yanganki, oh, mira, he puesto Noca, he empezado genial, y Yankani, genial también. Pero aquí hay un problema, ya llegó a Sipi, San Isidro Labrador. ¿Te das cuenta? Es incoherente esta expresión. Entonces, ¿cómo yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ordenar. ¿Y cómo voy a ordenar? De la siguiente manera. Primero pongo el nombre del colegio. ¿Ya? San Isidro. Luego, Yachay o así. La denominación. Ahora sí, mi oración, ¿ya? Puede o está correcta. ¿Ya? Aquí nos dicen San Isidro Labrador, Sutichasca y Yachay o así. Puedes poner Sutichasca y Yachay o así. Opcional. Pero siempre, estimados amigos, hay que tener esto en cuenta. Igualito en países. Yo vivo en la ciudad de Cusco. Tampoco, en este caso, estimados amigos, la ciudad de Cusco, estoy poniendo en castellano ciudad de Cusco, pero en quechua sería Cusco Lasta. ¿Me entiende uno? Otra vez. Mira, veamos. Si tú has puesto ciudad de Cusco, ¿ya? Mira, fíjate. Ciudad de Cusco. Hay algo que estás poniendo. Mira, la denominación primero viene aquí ciudad, ¿ya? Y luego ya viene el nombre de esa ciudad. Es lo primero. Entonces, esto es lo que hablamos en castellano. Pero en el quechua esto varía. Cusco, ¿cómo se dice en quechua? Cusco. Ahora, ciudad. Se dice llacta. Y voy a utilizar llacta. Llacta. Y le agrego el sufijo pi. Cusco, llacta. Así tiene que ser. Y en todos los casos siempre va a funcionar esta estructura. ¿Ya? No te equivoques, por favor. Entonces, cuando dicen Maipi Yankangi, no pasan a decir el labrador, sopichasta y teotipi, Yankane. Y aquí hay algo importante. Me han preguntado con Maipi. Y mi respuesta siempre ha sido con el pi. Aquí está. Maipi. Y mi respuesta con el pi. Maipi Yankangi. Y yo te digo, San Isidro Sotichasta y Atehuasipin Yankani. Puedo utilizar la M. ¿Cómo se utilizando? Ya está. Así va a ser mi respuesta. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Ya está. No San Isidro Labrador Sotichasta y Atehuasipin Yankani. Y matamos que me ya para Parima, no. ¿Ya? Si tú quieres poner una Aria, localidad, Chachikusa, Kusa. ¿ya? Ya pueden equivocar, por favor. Otro, ya tenemos ahí. Otra respuesta sería lo siguiente, ¿ya? O sea, en este caso, si tú quieres poner, tal vez, porque esa pregunta muchas veces es muy ambigua, ¿eh? Cuando nos preguntan, ¿qué? No simplemente nos están preguntando el colegio, entonces está preguntando el lugar, ¿dónde trabajas? Yo puedo poner, no, ha, lam, at. Ya está. Aquí al medio es donde voy a poner, ¿qué cosa? Primero, siguiendo una orden. ¿Y cuál es esa orden que voy a seguir? Primero voy a poner mi nombre, ¿ya? Nombre. Y luego le pongo denominación. Nombre y denominación. Esa tiene que ser mi estructura. Y si no pongo eso, profesor, lamentablemente diría que estás muy equívoco en esta situación. ¿Ya? Entonces, por favor, te está dando toda la idea para que tú trabajes. Nombre primero. Y luego del nombre recién pones tu, ¿qué cosa? Denominación. ¿Ya? Ahora sí que ya tengo esta idea. Vamos a ver. ¿Ya? Aquí abajo.
Dice, Noca, nombre. Nombre, ¿qué nombre va a poner? Por ejemplo, tú trabajas en Santiago. ¿Ya? Santiago. ¿Qué es Santiago? La denominación es Saya, distrito. Saya y la verga es Pi. Noca, Santiago, Saya, Pi, ¿ya? Ya está, ya puse mi respuesta. Entonces, esta es una fórmula que tú tienes que manejar para ese día. Nombre, verbo y aquí. Digo nombre y denominación. Luego, el verbo. Así tiene que ser tu respuesta. ¿Entendido? ¿Ya? Preguntas, dudas hasta aquí. Tapi con Manachu. Naipi Yankanchi. Noca. Estamos bien, ¿eh? San Jerónimo o Santiago Sayapi. Yankan. Yo trabajo en el distrito de Santiago. Si tú quieres poner una comunidad, pones Noca. Por ejemplo, mi pueblo se llama Sunco. Entonces pones Sunco, Ayupi. ¿Qué cosa? Yam, Kan. Ya está. Igualito aquí puse. Noca, que viene a ser pronombre y el verbo. Ya está. Completito. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, estimados? Cancho, Tapuico, Manachu, ¿me han entendido? Esa es la primera pregunta que estamos trabajando. ¿Ya? Es nuestra primera preguntita. Manachu, Tapuico, con la... No, no, Cancho, nunca. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta sería, por ejemplo, a ver, no can Espinar Llaqtapi Llank'ani, pero sí trabajo en otro lugar de Espinar, por ejemplo, una comunidad, ¿cómo lo digo eso? No siempre estoy en el mismo Espinar. Ya. Espinar, ya. Puente, por ejemplo, yo trabajo en Machu Puente, Espinar, Machu Ya. Puente. Es un centro poblado. ¿En qué? Centro poblado Machu Puente, comunidad, distrito de Coporaque. Machu Puente, Coporaque. Puedes poner aquí, Espinar Llaqtapi, ¿ya? Pones tu localidad. Coporaque se escribió. Ya, Coporaque, Sayapi, coma. Ahora pones tu comunidad. Machu Puente, creo que es. Ajá, Machu Puente. Machu Puente, Ayupi, Lam, puedes dar todo completito, ¿eh? Si deseas decir todos tus datos completos. Aquí está. Paso X, ¿ya? En caso de que ustedes quieran responder así completo, vendría a ser vuestra respuesta así. No K, mira, fíjate. Dos recursos que van a tener que reconocer. No K, pronombre personal, y Llank'ani, ver. Lo demás es complemento. He empezado de mayor a menor, ¿ya? Espinar Llaqtapi, Coporaque Sayapi, Machu Puente Ayupi, Llank'ani. Ya está. Y he dado la respuesta adecuada. ¿Me entienden? O sea, prácticamente, de hecho, si vas a tener todo ese tipo de respuestas, puedes plantear. Solo va a depender de ti cómo quieres plantear tu respuesta. Así como vuestra compañera puede plantear, pueden hacerlo ustedes. Ya no siempre es necesario hacer una respuesta cortita. Por ejemplo, veamos. Si tú trabajas en la convención Quillabamba, podría ser Noca. ¿Dónde? Quillabamba. ¿Qué es Quillabamba? Provincia que la convención, puedes poner, o Calca, ¿ya? Calca, Huamanipi, mira, Calca, Huamanipi. Distrito, ¿qué distrito? Coya, pregunta. Coya, Sayapi, comunidad,
no sé, comunidad Taray, creo que es. No conozco tanto, ¿eh? Entonces pones HH, Ayllu, Pi, ¿qué cosa? Llam, Ani. Ya está. Y ya pusiste todo. Pero ojo, siempre empezamos con el pronombre y vamos a terminar en el verbo. Siempre vamos a tener que manejar esta estructura. Y si no, fuiste, diría, ¿eh? Si no manejas esta estructura, o sea, con H, lamentablemente, tu quechua va a estar mal en tu evaluación de lenguas originales. Eso hay que tener en cuenta, estimado. Bastante hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Cuántos están en TikTok? Hay varias personas que están mirando. Compartan nuestra transmisión y me gusta. Muy bien, estimados. ¿Alguna otra pregunta? Ya, Chachi. Vamos. Adelante, te escucho. Ya, Chachi, si el colegio donde yo enseño es un complejo, digamos, tiene inicial, primaria, secundaria, EVA, y quiero decir específicamente un nivel. Mira, yo te sugiero, para que no te compliques la vida, ¿ya? No vas a encontrar una palabra, un término que pueda ayudarte con eso, ¿ya? Si te has dado cuenta, en la anterior pregunta, el ministerio mismo nos da una idea. Secundariate, ¿no sé? Entonces, hay palabras como inicial, primera y secundaria, no vamos a encontrar en el quechua. Simplemente dirías, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, mi colegio es secundario. Yo diría, Noja, ¿ya? Mi colegio se llama José María Arguedas. José María Arguedas, ¿ya? Yachay Wasipi Yankan. Esa sería mi respuesta. Yachay Wasipi Yankan. Pero muchas veces no nos da una idea o no nos abre esa idea para dar si es secundaria o es primaria. Simplemente tú puedes dar tu respuesta de manera general. No, José María Iglesias llegó a Cipi, Yancane. Yo trabajo en el colegio José María Arguedas. ¿Ya? Y así de simple, porque si tú vas a buscar otra más, yo te digo que te vas a complicar. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, estimados? Manda tu cambio, ¿eh? Profesor, y si la escuelita no tiene nombre, solamente tiene un número, ¿se puede decir el número? Claro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo sería si tu escuelita tiene el número? No K, ¿ya? Primero el número. 50014, por ejemplo. 50014. Y menos que tenía gesto de ¿ya? 50. Pichachunca. Chusa. ¿Ya? Chusa, ¿ya? 014. Chunca, Tahuayo, ¿ya? 5014. Yachay, Wasipi, ¿ya? ¿Cómo es si le vas a bloquear a tu evaluador? Y ya, hasta ahí podemos utilizar. Mira, Tahuayo, Yachay, Wasipi, ya. ¿No es cierto? Entonces, con eso sí, tu evaluador se va a perder porque le vas a bloquear con los nombres. Mejor así. ¿Ya? Pues también puedes utilizar. ¿Ya? Muy Ya, bien, ya, estimados. Otra cosa. Ahora, ¿ya? Ya tenemos la pregunta, tenemos varias respuestas. Aquí, mira, va a depender de ustedes nomás como quieran responder. ¿Ya? Ustedes ya elijan uno de esos. Uno de estos, en este caso, de estas respuestas, y con eso van a ir preparados a vuestro colegio, ¿ah? A dar vuestra evaluación. Muy bien. Continuamos, vamos a avanzar un poquito más. Nos dice algo más. Ahora, la otra pregunta
que nos dice, ya chachisqayki irqikunari imaynata kanku. ¿Ya? Aquí me están preguntando, ¿ya? Lo siguiente. Tapukuy, 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 dice. Ya chachisqayki irqikuna imaynata kankure. Esta es la pregunta, ¿eh? Ya chachisqayki irqikunari imaynata kanku. ¿Y cómo podemos responder? Aquí nos están pidiendo cualidades de los estudiantes que tú enseñas. ¿Y cómo son los niños que enseñas? A ver. Mira, para que tú puedas empezar, ya aquí los niños que tú enseñas. Entonces aquí yo puedo responder y decir, yacha chisqay. Hasta ahí está bien. Yachachisqay. Fíjate, va a con H. Yachachisqay. ¿Ya? Erjekona. Ahora, imagina tjanco. Imagina. ¿Cómo son? ¿Y cómo son? ¿Ya? Alegres. Ya, mira, al final de todo esto, ¿ya? Ponemos la expresión, el verbo canco. Ya está. Puedes responder así. Y en todo este espacio que estoy dejando de color negrito, vamos a poner las cualidades. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cualidades, para poner cualidades, estimados amigos, suele utilizarse algunos recursos, como el caso del sufijo zapa, que es aumentativo. Aumentativo. ¿Ya? Entonces suele utilizarse aumentativo. Puedo hablar de adjetivos calificativos. Puedo decir, ya te hiciste es con la K. ¿Ya? ¿Qué puedo decir? Voy a poner sus cualidades. Puedo poner así. Alguien, ¿ya? Yuyay tapa kunam campo. ¿Ya? O si tú quieres enumerar, ¿ya? Primero, ¿ya te hiciste alguna acá? Alguien, yuyay tapa kunam campo. Respuesta número 1. Yo quiero poner otra respuesta. ¿Cuál sería otra respuesta? ¿Ya? Otra respuesta que quiera poner es enumerar, en vez de yachito kuna, puedo poner paikuna igualito. Al final, campo. Entonces, en este espacio voy poniendo todas las cualidades. Paikuna, alguien, ¿ya? Por ejemplo, alguien, el recuna campo, ¿son buenos niños? Alguien el recuna, coma, yuyay, abariguer. Yuyay, zapacuna, ¿qué más? Yuyay, zapacuna, ¿ya? Yuyay, zapa, inteligente, ¿qué más puedo poner? Dice, paikuna, alguien el recuna. Yuyay, zapacuna, ¿ya? ¿Qué más? Alguien causa de niño. Alguien causa de niño, campo. Y aquí podemos, estamos poniendo sus cualidades. Alguien causa de niño, ima, campo. Y tú puedes poner de esa manera tu respuesta. ¿Ya? Entonces utilizamos así. Alguien responde buenos niños, yuyay tapacuna, inteligentes. Alguien causa de niño, niños de buen vivir, ima, campo. Ya está. Y voy respondiendo. Entonces, la segunda respuesta que podemos nosotros, en este caso, utilizar es esta. Entonces, ya estamos un proyecto más introducción que maízen tan apawachis, maízen no muy primariwachis, alinta, ¿ya? Si se trata de estudiantes de secundaria, ¿cómo es? ¿Ya? Si tú quieres hablar de cualidades de un estudiante, siempre es eso que paikuna más el canco, sí o sí. Y lo que vas a cambiar, o el IMA, puedes dejarlo como un elemento complementario y lo demás vas cambiando. En vez de IMA pongo, por ejemplo, paikuna. ¿Qué pasa si mis estudiantes son ociosos? Pongo aquí.
Qilla, ¿ya? Qillakuna, ociosos, ¿ya? Por ejemplo, no cumplen lo que dicen. Mana de Mazán como Tajuna, muy complicado se los hace. Mira, Qillakuna, tal vez son desasiados, ¿ya? Puede ser, ¿eh? Chile, Qillakuna, Chilikuna, Chiliuyakuna, Mentirosos. ¿ya? Llullakuna, Ima, Kan. Mira, aquí sí puede funcionar también cualidades negativas de los estudiantes. Puede ser, ¿eh? Qillakuna, Qilluyakuna, Llullakuna. Y en algunos casos, como Suakuna, ¿ya? Ima, Kan. Y voy, en este caso, poniendo las cualidades. Irte es niño, adolescente es Huayna, ¿ya? ¿Qué son adolescentes? Huayna, Huaynache dice. Podemos también utilizar, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir, alguna Qillakuna, o puede ser, en vez de decir Yachachispa y Rikuna, puedes poner aquí también otra respuesta. Yachachispai, cuando son púberes jovencitos, adolescentes, Huayna Chacuna, y punto seguido, y pongo mi canco. ¿Y qué voy a poner aquí? Voy a poner las cualidades. Yachachis, Huayna Chacuna, Qillakuna, Qilluyakuna, Llullakuna, Suakuna, y más canco. Esta puede ser las cualidades de mis estudiantes. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos utilizar, estimados, estas cualidades que nos van a ayudar bastante ya en aprender a responder. Estoy hablando de ellos, cómo son. ¿Me entiendes? Y achachiste o huaynachacuna, qillakuna, qilluyakuna, llullakuna, suakuna y más canco. ¿Qué quechua es? Nos dice. No, ese es el quechua sureño colombiano. ¿Me han entendido ahora? ¿Ya? Entonces, mira, ya se les está dando algunas estructuras que ustedes van a responder. Por ejemplo, aquí te digo el algoritmo para poder responder. ¿Ya? Primero, tienes uno. Y aquí pones todas las cualidades que tú ya sientes que son tus estudiantes. Ya está. Aquí está. ¿Ya? O simplemente otro. Por ejemplo, podemos plantear otra. Que dice Paikuna. Paikuna, en vez de decir Paikuna podemos decir. Paikuna, y ahí me le canto. Paikuna, ¿qué estoy diciendo? Y me encanto. Fíjate, puedo poner mis cualidades. Ya, en esta parte, todas las cualidades de cómo son. Ya, estimados. ¿Ya? Chay, ¿alguna pregunta, duda? Cachupachu. Ven a campa. Puñunquichichu. Yachachis, Adelante. esas palabras negativas, pero en positivo, Yachachis, por favor. En positivo. O sea, Gillaoya, pero Limpuya sería, ¿no? Ya. Vamos a ver, veamos. Dice, Taikuna y Macanco. Ya, por ejemplo, en positivo, ¿cómo puede ser? Ya. Por ejemplo, pongamos aquí. Ya que yo estoy en la chacuna, ¿ya? Puedo poner Llancay Zapacuna. Llancay Zapacuna. ¿Ya? Y Yura Coyacuna, no. Limpo y Uyacuna. Es limpio, ¿ya? De limpio. Limpio y Uyacuna. ¿Ya? Mana Yuyacunacho. Mana Yuyacunacho. Mana Suacunacho. O alguien runacuna y macam. Alguien runacuna y más campo. Así podría ser las respuestas en modo que se llama positivo.
Eso también hay que tener en cuenta. Ya muy bien, estimados. Ahora sí, ya tienen el algoritmo aquí, algunos detalles para completar. Ahora veamos. La última pregunta que nos plantea aquí es lo siguiente. Ima tan paikunamanta azuanta yuyarinki uyarimuay. ¿Qué recuerdas? ¿Ya? ¿Qué cosa recuerdas? ¿Qué es lo que recuerdas más de ellos? Uyarimuay. Es la pregunta. ¿Qué cosa recuerdas de ellos? ¿Ya? Y aquí, mira, ya me da la respuesta también en la pregunta misma. Paikunamanta. Azuanta y matan paikunamanta azuanta yuyarinki. Yo puedo poner mi respuesta. Paikunamanta, ¿ya? Azuanta yuyarinki. Azuanta yuyarinki. Yuyar. Sí. Ahora, aquí pongo todo lo que recuerdo de ellos. Paikunamanta, ¿qué cosa recuerda de tu estudiante? ¿Ya? ¿Qué cosa recuerda? Puedo poner Alin Kastankuta, ¿ya? Yachay Sapa, Kastankuta, Asuanta, Yuyari. Puedo poner Yachay Sapa, Kastankuta, Ima, Asuanta, Yuyari. Podemos utilizar Alin Kastankuta, Yachay Sapa, Kastankuta, Ima, Alin Asuanta, Yuyari. Es lo que me recuerdo de ellos. Podemos utilizar así. ¿Me entienden? Entonces, va a depender mucho de las cualidades que tienen sus estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, si un día yo quiero recordarme de ellos, podría ser, por ejemplo, tal vez quiero recordar Paikunamanta, Asuanto Yerin, ¿ya? ¿Qué dices? ¿Cómo dirías en este caso que son humildes? Puedo poner Yamp Usonko Kastankut. Kastankut. ¿Ya? ¿Qué más? Puedo decir son humildes, son alegres. Decir, Kastankuta, ¿ya? Son Mishkisimi Kastankuta, Mishkisimi Kastankuta, Asuanta, Yuyari. Y aquí podemos poner así, Paigunamanta, Damsonko, Kastankota, Kastankota, Mishkisimi Kastankuta, Asuanta, Yuyari. Y así vamos recordando a nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces vamos a ir con y ya tenemos aquí ya las posibles respuestas. Si es que nos plantean uno de ellos, hay que estar atentos para responder. ¿Ya? Ya se les está haciendo vuestro material para que ustedes puedan representar. Ya. Preguntas, dudas hasta ahí, estimados Tapuy Gancho Manacho. Tapuy Gancho. Ya. Ahora, la última pregunta que hoy día vamos a trabajar es esta. El Keras Kaspeiki, cuando eras aún niño, nos dice, mira, fíjate, el Keras Kaspeiki, cuando aún eras niño o niña, ¿ya? ¿Qué dice? Cuando aún eras niño. Y Mapi Pujlay Tanchata Monarjanki. ¿Ya? Que nos dicen, ¿en qué querías jugar bastante? ¿En qué te gustaba jugar demasiado? ¿En qué? Fíjate esto. ¿En qué te gustaba jugar demasiado? ¿En qué te gustaba jugar demasiado? Esa es la pregunta. ¿Ya? ¿En qué te gustaba jugar demasiado? Y me ¿cómo era ese juego? ¿Cómo era ese juego? William y Moy. Ahora yo quiero que me cuenten cómo era ese juego, qué es lo que quieren, qué es lo que
les gustaba tanto, tanto, tanto jugar cuando eran niños, y eso vamos a aprender. Ya, aquí está. Erpegaspayki, y Mati Pugleta Anchata Monarhanki, y Meinata se Pugleta. ¿Ya? Ahora, puedo poner aquí. ¿Cuáles serían mis posibles respuestas frente a esta pregunta? Maiminedos Kuchimari. ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Induta, Ramota, Monaita y el Simón, que dicen gracias a nuestro amigo Cañari. A ver, vamos. Yachachi, buenas noches. Ayintuta. Mira, a mí me gustaba jugar en los viajes, ¿no? ¿Cómo yo podría responder? Ya. Y solo, sin mucho bien, solo los datos. Ya. Muy bien, dice. El resto está aquí. Y me puse tan anchato monarjanki. Bueno, el resto veamos aquí, ya vamos a aumentar tamaño. ¿Ya? Ponemos el Kaspai, ¿en qué me jugaba? ¿Ya? Si tú no tienes, por ejemplo, 5 height AP, dicen, 5 height AP, ¿qué cosa? Anchata, Ujayt Monarjan. Ujayta, Anchata, Monarjan. Ya está. Entonces, ¿cuáles son? Mis respuestas. Tú lo que tienes que poner, Irjikaspai, ¿ya? Esto es Kaspai, Monarjan. A ver, mira. Anchata, Ujayta, Anchata, Monarjan. Lo único que tú tienes que saber, estimados amigos, ¿ya? Es lo siguiente. ¿Ya? Y me alguien dice ahí. Mira, fíjate esto. ¿Ya? Lo único o los datos importantes que nosotros vamos a dominar en este caso son estos. Y el Kaspai le agregamos Pugleta Monarjan. Este espacio que estamos poniendo va a ser el espacio que tú vas a dejar o vas a completar. Por ejemplo, copias esto y planteamos este proceso. El Kaspai, si no encontramos volei, dices volei needs happy. Pugleta Anchata Monarjan. Ya está. El Kaspai, en vez de volei, pues, ¿qué puedes decir? ¿Ya? Saltaba en lana. El Kaspai, Aitup Itaipi, Aitup es Aitlana. Aitup Itaipi, Ujleita, Anchata, Monarja. Ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, puedes utilizar así. El Kaspai, 5 Itaipi, Ujleita, Anchata, Monarja. El Kaspai, Boli, Nisate, Ujleita, Anchata, Monarja. El Kaspai, Aitup Itaipi, Ujleita, Anchata, Monarja. Ya está. O sea, mira, yo lo que te digo es que siempre en la pregunta está la respuesta. Por eso hay que escuchar bien detenidamente la respuesta. Y lo único que tú tienes que saber es tal vez un jueguito como esto, que te va a recordar bastante. Entonces, eso es lo único que tienes que saber. Ya, imagínate te puede ganar. ¿Qué te dicen? ¿Cómo eres el juego? Aquí está, mira, la primera pregunta es esto. ¿Ya? El reloj está aquí. Este hemos respondido ahorita. ¿Ya? El reloj está aquí. Estas son las posibles respuestas. Ahora, la otra pregunta, nos dicen, ¿ya? Y mapping por el antes monarjan. Nos dice, a ver, hasta aquí, un momentito, vamos a copiar para que no nos equivoquemos. Ya está. Ahora dice, ¿en qué? Ya, imagínate que publicar cargan. Uyarimuay. Imagínate que publicar cargan. ¿Cómo era ese juego? ¿Cómo era ese juego? Imagínate que publicar cargan. ¿Ya? Si tú jugabas en Haitu y Taipi, entonces, mira, fíjate, aquí en la pregunta mismo te da la respuesta. Y agarro esto y digo, Chay Puglay, ha, punto seguido, ya, carga. Mira, fíjate,
podemos utilizar así. Y menos carga. ¿Cómo era este juego? Era bonito. ¿Ya? Puedo explicar. Iskay, manta, ¿ya? Aitupi, y mi carga. ¿Cómo es? O tal vez si tú quieres poner era bonito, puedes poner mona y Jakarta. Pero aquí, según la pregunta, nos está dando la idea de cómo era, cómo funcionaba este juego. ¿No? Por ejemplo, tú respondías, ¿el Gaspera? ¿Matacho los conoce? ¿Ya? Ari. Ari. Mata, cholas, ¿sí? Pujulaytan, chatamunarjan. Y menos de Pujulaygarjan. Si me pregunta, ¿y menos de Pujulaygarjan? ¿Qué me puedo decir aquí? Chay Pujulayga, ¿ya? Chay Pujulayga, o simplemente Chay Pujulayga, vamos a poner. Pajka y Mangar. Aquí puedes explicar. Iskay, Wainakuna, Zapanka, Larupi, Sayajko. Hinaspa, Chay Kompu, Iman, Chay, Trapo Kompuchata, Chay, Trapo. No hay trapo en quechua. ¿Qué podemos decir? Kaito es profe, de Kaito estamos hablando. De Hanta será. Hantata. Manda. Liglia. Vamos a poner ya. Liglia, computa. Chaker. Chanca. Puede ser, ¿eh? Recuerden, esta pregunta es bien amplia. Tal vez nos piden que nosotros expliquemos cómo tiene que ser el juego. Pero también hay otra posibilidad. Es muy ambigua, ¿eh? ¿Cómo era ese juego? Ya, tal vez es para que te digan, oye, ¿cómo era? ¿Era bonito? Malacho. ¿Ya? Podría variar. Entonces, podemos utilizar aquí. Iskei, Aitupi, Iteini, Karja. ¿Ya? O, por ejemplo, oye, popular Iskei, o en alguna zapanga, la ropa se haya y las pachai, dice, computa, chanca. Computa, chanca. Eso podría ser una respuesta. ¿Ya? La tapa, dice. Es que varía en ese estimados amigos. Uno puede decir trapo, en mi zona no hay trapo, en algún lugar dice la tapa, en algún lugar dice chop. O sea, puede variar dependiendo de la localidad algunos términos. Y si no, ya pues sencillo. Che pujlega, ya puede explorearle y decir, che pujlega, ancha monaichan car. Ancha monaichan car. Pero aquí, cuando dicen ancha monaichan car, te estás dando la idea de que te pregunten más. Y menos carjan, te pueden decir, ¿cómo era? ¿Ya? Y menos carjan. ¿Ya? Entonces tú vas a tener que explicar el jueguito que tú practicabas. ¿Ya? Cuando eres niño. Y aquí hay uno, ¿eh? Y es que bueno, con esa panca la ropa sea, que las coche y dije la compra, ¿ya? Changanado. Changasco, puede ser. ¿Ya? Si hablamos de, por ejemplo, de otro juego en nuestra niñez, ¿qué otro juego hemos encontrado? El kiwi. Escondidas. Ah, Escondidas. ya. Por ejemplo, puedes poner aquí, para que sea más fácil, puedes poner chinga, chinga, paca, paca, pic, paca, paca, pi, upleita, anchata, monarjan. Y si me preguntan, ¿y me da este pulgarjan? ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el juego? Chay, upleja, o upleipajka, pones ya. De upleipajka, llapanku, paca, moco. Kokta, pachas kama yupaj. Kama yupaj. Tukuspataj,
tucuspatas, ¿qué cosa? Mascar, poderes. Ya está. Mascar, poderes. Así nomás, ya no vamos a dar mucha explicación. ¿Ya? Entonces, chay, puglegas, ¿ya? Chay puglay pajka, dice, pajka. Chay ya pongo para camujco. Para camujco. Para camujco. Cortas, pachas, camayupa. Pachas, camayupa. Pachas, camayupa. Tucus patas, máscaras, polis. Esta va a ser una de las respuestas que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, por favor, creo que son varios y apréndanse esta respuesta. El regaste y para que pudiera gente monarjan. ¿Ya? Y ven a tu garjan. Y nos preguntan, ven a tu garjan. ¿Cómo le vamos a responder? Che tu garjan. Che tu baja. Ya panku patacamo. Cortas pachascama yupa. Tu cuspata, masca, oreja. Ya está. Con eso ya estaríamos, en este caso, estimados, completando nuestra tercera pregunta. ¿Ya? ¿Cuántas preguntas harán? Nos falta todavía. Recuerden, entonces la opción para diagonal estamos aquí en la pregunta 5. ¿Ya? A la siguiente clase vamos a avanzar el bloque 2, que es obtiene información textual, infiere, interpreta información textual, reflexiona y opina sobre la forma y contenido del texto oral. Esto vamos a trabajar el día de mañana, en bloque 2. Luego, el pasado mañana más trabajaremos esto. O mañana tal vez todo. ¿Ya? 2 días. Y el bloque 3 nos falta. El bloque, mañana y pasado mañana el bloque 2 y el bloque 3 vamos a trabajar el día miércoles. ¿Ya? Llevan tu mismo bajo contigo, entonces. Gracias más por participar. Que estamos en un seminario. Entonces, ya pues. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. ¿Ya? Por favor, repasen este material. Ahorita mismo les envío al grupo. También ya les he enviado, estimados amigos. ¿Qué cosa les he enviado delante? Les he enviado la grabación de la clase. ¿Ya? Entonces también, por favor, véanlo. Repasen, estudien. La evaluación viene ya muy pronto. Muy bien, estimados, tu grupo. ¿El examen, maestro, cuándo es? Varía, en cada UGEL está variando. Entonces, hay que esperar nomás. ¿Entendido? Ya, hay que esperar nomás. Porque hay algunos que van a dar el 22, hay algunos el 27, algunos el 6 de agosto. Está variando este año bastante el tema de la evaluación, entonces. Con calma, por favor. ¿Ya? Ajarincama mañana. Ajarincama ya chachi. Ajarincama ya chachi. Muy interesante su clase, maestro. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, estimados, los que aún no se han inscrito pueden inscribirse ese número que les dejamos en pantalla para que puedan unirse a nuestro grupo de seminario. También el enlace de TikTok, en el enlace tenemos, o en el TikTok, en el perfil tenemos un enlace, por ahí también nos pueden escribir. Nancy, sí. Únanse si desean, con mi equipo. Únanse, aquí estamos en mi número, estoy dejando en la pantalla. Tú con el escama, tú para comenzar. Ajarincama. Chao, chao, tú con el escama.